Buenos días, buen domingo. Voy a conversar con Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Y siempre mi buen recuerdo para quien fue gran amigo, el padre Virtuoso, lamentablemente fallecido. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Gracias por la invitación. No, de nada. ¿Cómo está la situación hoy? ¿En dónde? En la economía, según sus estudios, según su análisis. Uno de los problemas que tenemos es que siempre a esa pregunta hay que responder en el vacío de información oficial. Y ese es el primer dato relevante. El gobierno no publica en Venezuela su presupuesto del año 2016 y pasamos por una hiperinflación del año 2007 al 2020 sin saber a qué se destinaron los recursos que el Banco Central entregó a PDVSA. Hemos pasado desde el año 2019 sin conocer las cifras del Producto Interno Bruto, es decir, todo el periodo de la pandemia que tuvo efectos sobre el crecimiento en todo el planeta Tierra, tuvo efectos desconocidos para nosotros por cifras oficiales. Cuando pensamos que la pandemia ha sido levantada por la Organización Mundial de la Salud, sabemos que bueno, en Venezuela hubo campañas de vacunación importantes y eso ayudó a resolver el problema, pero no sabemos nada sobre la vacuna de la polio o la vacuna del virus del papiloma humano, que está disponible en otros países del mundo para prevenir cáncer de cuello uterino. En nuestro país no sabemos nada sobre eso. Cuando pensamos en educación, sabemos que el gobierno ha estado haciendo algunas remodelaciones dentro de la Universidad Central de Venezuela, pero tampoco sabemos nada sobre quiénes están llevando a cabo esas tareas, cuánto está costando, y tampoco sabemos sobre la revisión. ¿Para qué necesitan ustedes saber cuánto cuesta una remodelación en la universidad? Para saber cuál es el presupuesto de la universidad como un todo, porque las remuneraciones de los profesores, la dotación de los laboratorios, la dotación de las unidades en las escuelas de medicina y odontología requieren de un presupuesto. Y hay que saber cuál es el gasto total que se hace dentro de la universidad y cómo se distribuye. Porque en principio hemos visto cómo las escuelas de medicina y odontología, para dar dos ejemplos muy cercanos, han visto caer su número de profesores y de estudiantes. Y ahí debemos preocuparnos por el efecto que eso va a tener a futuro en la población venezolana. Y lamentablemente, pues, las organizaciones privadas no tienen ni la capacidad ni el permiso para ofrecer toda la formación que hace falta que tenga un cirujano cardiovascular, por ejemplo, o un neurocirujano, y eso deberíamos poder tenerlo en las universidades. Entonces, cuando vemos que únicamente se están pintando las paredes, cosa que es esencial, pero que los profesores no están o no tienen. O sea, recuerdo, para los estudiantes de medicina trabajar con cadáveres es muy importante y tener acceso para los estudios de anatomía es muy importante. Y hace tiempo no sabemos si esas neveras volvieron a funcionar o no. Es muy importante que el gobierno rinda cuentas sobre todo lo que hace y no que solo nos diga que ahora la Universidad Central está mejor pintada y ahora sí podemos ir y ver todo como más bonito, cuando sabemos que adentro hay muchas cosas que dejaron de pasar. ¿Qué dejaron? Que dejaron de pasar, o sea, estudios en varios posgrados que no se están dando pues, y que son esenciales para la atención de la ¿Cuáles son los posgrados que se han cancelado? Posgrados en medicina y odontología, por ejemplo. Los estudios de arquitectura han tenido problemas importantes, al punto que, bueno, en general las escuelas de educación, todas las escuelas de la universidad venezolana en general han sufrido problemas. En la Universidad de los Andes, en la Universidad de Oriente se quemó una biblioteca hace un tiempo. Es decir, hay mucho que hace falta saber y ofrecer a las universidades además de pintura. Además, no digo que no hay que pintar, es que además de pintura hay que ofrecer otras cosas. Pero cuando tú dices que hay que ofrecer otras cosas, dices, ¿qué cosas? Por ejemplo, y hay recursos para esas cosas, y hay profesores para esas cosas. Te pregunto. Lo primero es que deberíamos saber cuál es el presupuesto con el que el gobierno cuenta, cómo utiliza los recursos públicos. Pero eso no lo publican. No. Desde el año 2016 el presupuesto es desconocido. El presupuesto le corresponde al Ministerio de Finanzas. De Finanzas. Le corresponde a la Asamblea Nacional. Pero eso está público, eso no se publica. No. Desde el 2016 el presupuesto de Venezuela es desconocido y por tanto el de las universidades también. Eso cuando están discutiendo el presupuesto
y levantan la mano y dicen aprobado, no saben en ese momento que están aprobando. Yo espero que ellos sepan lo que están haciendo, pero yo no sé lo que hacen. Y en la página web de la Asamblea Nacional eso debería estar disponible para que todos pudiéramos verlo. Y ahí podríamos decir, si por ejemplo, cada vez que Nicolás Maduro ha dicho que hay problemas con los precios o con el tipo de cambio y que eso ha tenido que ver, en el caso de la hiperinflación, con los bonos o con los pagos de salario que se hicieron en la carrera loca contra el capital y el trabajo, deberíamos saber si verdaderamente el gobierno gasta sobre todo en salario, porque pareciera no ser el caso. Y sin embargo, cuando vino el 1 de mayo no hubo aumento de salario, para nadie, en el salario mínimo. Hubo un aumento en bonos. un bono, por ejemplo. Exacto. Pero están pagando los bonos. Y bueno, Eso no es bueno. si esos bonos se están pagando, en todo caso, no es en bonos que un trabajador debe recibir su remuneración. Eso no tiene impacto sobre... Igual que hace con los bonos. Los bonos son muy pocos para cubrir sus gastos, pero no tienen impacto sobre las prestaciones sociales, por ejemplo, ni sobre las vacaciones, y no los tienen sobre las utilidades ni los Y aguinaldos. eso ocurre también en la Universidad Católica, por ejemplo. La Universidad Católica tiene una universidad privada en la que uno de los grandes problemas que hay justamente que cada vez que se eleva el monto de la matrícula, eso afecta pues, la capacidad de pago de los estudiantes. Y el momento de hacerlo hay que pensar que hay que aumentarlo. El aumento también debe ser para los profesores, para el salario. Pero cuando hay problemas para conciliar ambas cosas, es necesario la colaboración de varios. Y por eso se hizo el Becatón, para tratar de poder, no solamente con quienes pueden pagar sus estudios, sino con quienes no, ofrecer becas y ofrecer una atención atrayendo a la comunidad a la prestación de ese servicio. La educación es un trabajo colectivo, es un trabajo en el que todos debemos poder participar y para eso necesitamos estar informados. ¿Por qué Becatón? Bueno, el Becatón fue una idea que comenzó con el Padre Virtuoso en tiempos de la pandemia. Sí. Era una idea de incluir varios medios de comunicación, como se hizo también en otros tiempos con la Sociedad Anticancerosa. O sea, hay referencias de vinculación entre algunas causas y los medios de comunicación. Y el Becatón era una oportunidad de buscar Quien apoyo. te está oyendo, a lo mejor yo sí, pero a lo mejor quien te está oyendo te dice, bueno, ¿qué es Becatón? ¿En qué me beneficia a mí el Becatón? Sí, el Becatón, ¿en qué me perjudica? ¿Qué es eso? Sí, bueno, ¿Con qué se come eso, como de alguien? El Becatón es una oportunidad para que empresas... ¿Por qué el nombre? Por beca, por las becas. ¿Y el ton? Por maratón, por botellón. Es una combinación de... Sí, pero es por las becas de la universidad, para un 30% de estudiantes que reciben Vamos a ayuda hablar de las parcial becas en la próxima parte. Bien. Adelante, doctor. Bueno, me preguntaba sobre el Becatón. O sea, ciertamente la Universidad Católica es una universidad privada, confiada a la Compañía de Jesús, sin fines de lucro, cuyo propósito es ofrecer educación a quienes tengan pues, las capacidades para recibirlo, pero no todos tienen cómo pagar una universidad privada. Y el Becatón es una oportunidad para que empresas y particulares y egresados ofrecieran pues una contribución para un fondo de becas que existe en la universidad desde hace muchos años. ¿Cómo les fue? Bueno, bien, en principio se recaudaron más de $300.000 hasta en el día de ayer. ¿Con eso qué hacen? Eso se debe distribuir entre los programas de ayuda parcial que tiene la universidad y de ayuda... ¿Quién recibe ese dinero? Eso es administrado por el vicerrectorado administrativo de la universidad. ¿Y quién escoge a los becarios? Hay todo un proceso de selección dentro del cual participa un vicerrectorado de atención a los estudiantes. ¿Y qué requisitos tiene que tener una persona que aspira a una contribución del Becatón? Bueno, lo primero es que el Becatón no es la única fuente de financiamiento para las becas. Hay otros tipos de contribuciones que se reciben durante el año. Pero lo primero es buscar la información en la página web de la universidad y tener acceso a partir de allí a cuáles son las planillas y los requisitos para que se hagan los procesos de la universidad. ¿Y no necesariamente tiene que ser estudiante de la universidad? En principio hubo un requisito de que los estudiantes estuvieran ya inscritos en la universidad y hubieran aprobado sus primeros cursos, ¿no? para solicitar la beca.
¿Y ahora? Sí, ese es el procedimiento. O sea, si que ese tenemos. muchacho que está aquí fuera estudiante quiere acceder a lo que Becatón y no estudia en la Universidad Católica, ¿puede acceder a eso? No, bueno, la universidad ofrece becas para estudiar Por eso. dentro de la universidad. Ah. Sí, porque sus capacidades también Para son estudiar limitadas. dentro de la universidad. Dentro de Bueno, la por eso. universidad. Sí, sí. Pero si él está saliendo ahorita de su bachillerato y quiere entrar a la Universidad Católica. Bueno, primero tiene que ser admitido, debe participar en el curso de la universidad y optar por estas becas que son ayudas parciales, becas de ¿Qué trabajo. requisitos necesita una persona que quiera irse a la Universidad Católica? Bueno, lo primero es buscar la información en la página web porque son detalladas. O sea, ¿Presentar un examen? no, bueno, el examen de admisión es distinto al examen que se hace de sus condiciones económicas para optar a una beca. Claro. Pero primero debe ser admitido por la universidad. ¿Ustedes tienen apoyo del gobierno? No, Nada, ninguno. no. Alguien me dijo que les pasaban una contribución. Pues no sé cuándo se lo dijo, pero no, ninguna. El gobierno debería, más que contribuir con las universidades privadas, encargarse de las funciones que tiene con las universidades públicas y facilitar, bueno, la vinculación entre las universidades públicas y privadas. Alguien me dijo que la Universidad Católica vivió o vive una crisis económica. Crisis económica vivimos todos en Venezuela. No, yo sé, pero en el caso de la Universidad Católica, que es mi caso ahorita en ese momento. Sí. Ajá. No, bueno, pero es que quien vive en un país en crisis pasa por momentos difíciles, ¿no? O sea, decir que es una crisis es un poco impreciso. La Compañía de Jesús La Compañía de Jesús, ¿como crisis la Compañía de Jesús? tiene No. recursos para Recursos. sostener sus instituciones. Y los recursos de las organizaciones religiosas siempre se tienen que... ¿Eso viene del Vaticano directamente? No, siempre, los recursos siempre vienen de contribuciones. Si la universidad es una obra de la Compañía de Jesús y organiza un becatón, es porque necesita el apoyo de alguien que está fuera de las organizaciones religiosas. ¿Qué otra cosa me puedes decir? Para ilustrar a la gente. Sobre... Pero lo que tú quieras. Bueno, en primer lugar, me alegra mucho que usted siga en estos programas Sí. y nos siga invitando a participar en ellos. Claro. En principio, pues la información para mí es algo muy importante y muy relevante. Claro. La página web de la Universidad Católica tiene mucha información. Yo quisiera invitar a todos a que entren y conozcan lo que la universidad puede ofrecer en estudios, no solo en ayuda, pero también en ayudas a los estudiantes. ¿Qué otra cosa? Y me gustaría insistir en que para que un periodista o un economista puedan evaluar las funciones de los gobiernos, la información oficial es esencial. Entonces, si el gobierno no publica su información a la que todos debemos tener acceso, es muy difícil explicar cómo va la economía venezolana. Lo más fácil es sospechar. ¿El Banco Central no tiene un informe sobre eso? Lo tuvo hasta el 2012. De allí para acá No dan información. publican muy pocos datos sobre la emisión monetaria, que son datos importantes para ver que la causa de la hiperinflación fundamentalmente fue la emisión monetaria para PDVSA. ¿Cuál es el futuro que tú le ves a la economía? El futuro se construye todos los días, ¿no? O sea, yo insisto siempre en la importancia de la información porque planificar el futuro requiere información. Correr riesgo supone necesitar información. Mientras no se tiene, la información se va generando. La Universidad Católica tiene una encuesta, que es la encuesta de condiciones de vida, la ENCOVI, y distintas encuestas que va levantando. O sea, el Observatorio Venezolano de Finanzas levanta información, Ecoanalítica también comparte información, pero la planificación del futuro requiere además la disposición de quien tiene el poder de compartir información. Doctor Balsa, ¿qué informe tienen ustedes sobre la pobreza en este momento? ¿Qué les dicen sus técnicos en este momento que evalúan la situación de Venezuela? La ENCOVI se está llevando a cabo para la próxima edición. O sea, esta es una encuesta que se hace una vez al año, porque bueno, tiene los problemas de recursos de financiamiento que requiere contribuciones pues, para poder hacerse. Y es muy costoso hacerlo. La información sobre pobreza que vamos a divulgar en el futuro, habrá que ver pues, cuáles son los resultados que se tienen, pero la reducción en la pobreza que se vio durante las últimas dos ediciones de esta encuesta tuvieron que ver muy posiblemente con las condiciones de baja de la
del problema con el COVID que se tuvo, con la circulación de dólares que facilitó algunas transacciones, con la eliminación de controles de precios que se tuvieron en este momento y que generaron la posibilidad de mayor consumo de ahorros que venían de personas que pudieron gastarlo. Pero eso es un combustible que no dura para siempre. O sea, es necesario poder invertir y poder producir en actividades que vayan más allá del consumo. En estos momentos, por ejemplo, una persona como profesor vive mejor, vive peor, vive más o menos. ¿No? Pero mire, eso depende del profesor. Depende de su familia, si tiene más o menos hijos, si tiene sus padres o no los tiene enfermos, si tiene otros ingresos, si ha ascendido dentro de la universidad. O sea, es muy difícil pensar que un profesor en abstracto sea un ejemplo de lo que ocurre en la vida de los profesores en Venezuela. Lo que sí es cierto es que muchos se fueron, dejaron las actividades docentes o incluso dejaron el país y continuaron sus actividades en otras partes. El profesor Balsa ha intentado irse. ¿Quiere irse? No, yo... ¿A dónde quiere irse? Yo me quiero ir a mi casa ya. ¿Te quiere retirar? No. Pero no se siente así como efectivamente, tan gastadito. No, yo estoy muy a gusto en la Universidad Católica, en la Universidad Central, también estoy dando clases, pero yo me considero afortunado en muchos aspectos. O sea, el hecho de haber comenzado a dar clases antes de una crisis tan devastadora me ha permitido sostenerme en este tiempo. Cuando tú conversas con los estudiantes o los encuentras, ¿qué impresión tiene? ¿Cuál es su planteamiento fundamental? También depende del estudiante, pero a mí una de las cosas que me preocupa sobre mi caso en particular es que ya yo soy un profesor con 30 años dando clases y yo pienso en las generaciones de relevo. 30 años. Sí. Oye, bastante, ¿no? Y bueno, yo me pregunto, ¿cuántas personas... ¿A los cuántos años? ¿A los 10 años? No, empecé a los 24 años. ¿A 24? Este año cumplo los 30. Sí. ¿O 44? Pero sí me preocupan que los más jóvenes no tengan la opción que tuve yo de poder dedicarse los primeros años a estudiar y a consolidar una carrera en una universidad. Eso sí es ¿De una quién es la preocupación. culpa? ¿De la universidad, de los estudiantes, del Estado? Es que yo no soy de los que reparte culpa de esa manera. Pero por lo menos no lo reparte, pero las pone a volar con tus declaraciones. Sí. Yo sí considero que en los problemas económicos de nuestro país no son justificables. O sea, el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro hicieron que fuera muy difícil permanecer en la universidad. Si tú fueras gobierno, ¿qué harías en este momento? Publicar el presupuesto. ¿Publicar? El presupuesto. Porque hay que abrir la discusión. ¿Y si no tiene presupuesto, qué vas a publicar? Y si no tengo si tú fueras presupuesto, presidente, ¿cómo voy a gobernar? ¿Está bien? Por eso. ¿No? Para poder gobernar hay que tener un presupuesto. Por eso. Entonces lo primero que ¿A tengo quién que decir... acudiría? Bueno, se supone que el Estado tiene unas organizaciones y en esas organizaciones debe rendirse cuenta. Y si no se rinde cuenta, el presidente lo primero que tiene que decir es que tiene que empezar de cero porque no hay nada. ¿Tú eres político? Toda la vida. Toda la vida. ¿De qué partido? De ninguno. O sea, yo entiendo que es diferente ser político que hacer política que política partidista. Exactamente. ¿No? Pero, ¿no te gustan los partidos? Me gusta que existan y me parece muy bueno que haya gente que defienda derechos y haya gente fuera de los partidos que también lo haga. Está bien. ¿Cómo lo juzga a la oposición en este momento? Me parece que no ha pedido el presupuesto y eso me preocupa. Bueno, gracias. En la próxima parte voy a conversar con Tamara Adrián, candidata a la primaria por el movimiento Unidos por Dignidad. Muy bien. Bueno, ahora estoy con Tamara Adrián, candidata a la elección primaria por el movimiento Unidos por la Dignidad. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad. ¿Qué es eso? ¿Qué dice este movimiento? Este movimiento es un movimiento político de movimientos, conceptualizado no como un partido político, sino como un movimiento de movimientos, es decir, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, personas LGBT, personas que tienen enfermedades o condiciones de salud crónicas o agudas, y así, todos esos grupos que se llaman minoritarios en principio, pero que en el siglo XXI se entiende que la suma de todas las minorías es la supermayoría, porque una misma persona puede, además,
estar en diferentes de estas situaciones. Una misma persona puede ser persona con discapacidad, puede ser una persona gay, o puede ser una persona lesbiana, o puede también al mismo tiempo ser pobre, tener una enfermedad crónica, y en consecuencia la suma de todas esas minorías es mucho más que el 100%. ¿El movimiento de gay y de lesbiana ha aumentado en Venezuela? Forma parte, los movimientos LGBTI en el mundo han obtenido visibilidad, y hoy en día los derechos iguales se han obtenido en prácticamente toda la región. ¿En Venezuela? En Venezuela no, pero en prácticamente toda la región. Hoy en día derechos iguales existen en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Cuba, parcialmente en Perú, y en Sudamérica quedan fuera de este contexto Venezuela y Paraguay únicamente. Porque en Venezuela no se ha podido hablar de los temas del siglo XXI. Vengo de una entrevista en una radio donde antes en los titulares se hablaba del informe de ABESA, que estaba reflejando que en el estado Táchira, por ejemplo, el embarazo adolescente se había multiplicado por 10, y que actualmente 7 de cada 10 niños y niñas que tienen entre 10 y 14 años tienen activamente relaciones sexuales. En este contexto de la creación de un plan, no se ha podido hablar de un plan de salud sexual y reproductiva, no se ha podido hablar de los temas de sexualidad en general, ni tampoco de qué significa inclusión, o sea, qué significa incluir a una persona con discapacidad, qué significa incluir a un adulto mayor, qué significa incluir a una persona LGBT, qué significa eso que dice la ONU dentro de los objetivos del desarrollo sostenible o sustentable, dicen algunos. ¿Qué es desarrollo con inclusión? Pareciera que en Venezuela sigue siendo un pecado ser transgénero. Pareciera que en Venezuela sigue siendo un pecado ser diferente. ¿Por qué? Porque la coalición dominante en el poder, y fíjate que yo no hablo o personifico, porque creo que hay muchas cabezas en esa coalición dominante en el poder. Esa coalición dominante en el poder ha estructurado su poder sobre la uniformidad y la exclusión. Dos elementos. La uniformidad de pensamiento que se quiere imponer desde la estructura de poder, por un lado, y exclusión fáctica o legal de aquellas personas que no piensan igual. Y eso lo vemos desde aquella lista Tascón en la praxis que se pretendió implementar para este tipo de situaciones, y en general para todas y cada una de las situaciones donde una persona no forma parte de esa uniformidad. La propaganda, sin embargo, ha sido muy eficiente en crear una idea de inclusión. Pero cuando tú hurgas en esa propaganda, se dice, es que las mujeres están incluidas, que las personas LGBT están incluidas, que las personas con discapacidad están incluidas, etcétera, etcétera. Cuando tú hurgas la realidad, lo que ves es una realidad de exclusión, porque la hegemonía que se pretende ejercer a través de esta obligación de pensar igual excluye de facto. Por eso te estoy diciendo, porque pareciera que se ha liberado un poco el concepto de extranjero en Venezuela. Ya no se persigue, o ya no se castiga, o ya no se excluye de la sociedad. No, eso no es verdad. El número de crímenes de odio en Venezuela es... no sabemos cuántos crímenes de odio hay, porque no sabemos cuántos crímenes hay en Venezuela. Desde el año 2004, la coalición dominante tomó una decisión muy rápida que ha continuado en su praxis desde ese momento, que es cuando la realidad se opone a la propaganda, ocultan la realidad. Y es por eso que en Venezuela no hay cifras de nada. Entonces, no habiendo cifras de criminalidad, sin embargo, las ONG han venido reportando los crímenes, por ejemplo, contra las mujeres, los femicidios, los crímenes, por ejemplo, contra la comunidad LGBT u otros tipos de crímenes de odio, raciales, etcétera. Lo que te estoy diciendo yo es si el movimiento al cual tú perteneces ha aumentado su capacidad de inclusión o ha disminuido. No, la capacidad organizativa sin duda alguna ha aumentado. Y una de las consecuencias por la cual ha aumentado ha sido que por primera vez ha recibido un financiamiento efectivo para formación e información de parte sobre todo de entes multinacionales y de estados extranjeros. Hoy
la inclusión de las personas LGBT es una prioridad para al menos 80 países del ¿Las mundo. personas de qué? LGBTI, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, ya. trans, intersex. Forma parte de una prioridad global y entonces desde la embajada X o Z, desde la presencia de ONG internacionales, todas Ok. ellas... ¿Tú te has sentido excluido alguna vez? Ah, ¿Te has bueno, sentido por supuesto que perseguida? sí. O sea, de facto todas las mujeres En son este excluidas. momento. De facto todas las mujeres somos excluidas del Pero sistema. no por condición de mujer, por tu condición. Ah, no, es que yo soy una mujer, punto. Yo, desde el punto de vista político, digo transgénero solo porque después de 35 años de haber transitado, casi 40 años de haber transitado ese camino, ya para mí eso no es relevante. Pero desde el punto de vista de una political statement, de una posición política que contribuye al cambio, lo uso. Así como puede usar una mujer que dice yo soy una mujer feminista, o yo soy una mujer negra, o yo soy... ¿Por qué? Porque la utilización de ese adjetivo asociado a una determinada situación personal es la que contribuye al cambio del imaginario colectivo. ¿Es un ejemplo bueno o malo ser transgénero en Venezuela para los jóvenes? Es alrededor del 2% de la población del planeta Tierra es personas trans. Vamos a un receso, alrededor de un regresamos. 15% son personas gay o lesbianas. Entonces, ese es... ¿Cuántas lesbianas? Alrededor del 15%. Ese fue el último estudio que apareció en los Estados Unidos. Aumento. Hay mucha gente más, ha venido, no es que hay más, es que se visibiliza más. Un receso. Vamos a hablar de política. Tamara, ¿incursión en la política desde cuándo? Aproximadamente 2005, 2004. O sea, ya tengo alrededor de casi 20 años en política. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, yo digo como Angela Davis, que fue una excelente feminista norteamericana, de los llamados feminismos radicales, que decía, mira, ya yo no acepto las cosas que no puedo cambiar. Trabajo para cambiar las cosas que no puedo aceptar. Y en aquel momento entendí, muy temprano, 2000, antes inclusive, por algunas praxis, los peligros que sobre la democracia se cernían en aquel momento y que luego desafortunadamente se concretaron. Era el tiempo cuando la gente me decía, no, vale, eso no puede pasar en Venezuela, tú eres pesimista. Desafortunadamente, cuando tú tienes visión, desafortunadamente las cosas ocurren. Yo hubiera querido que no ocurrieran, pero todo eso ocurrió. Y eso me forzó a tener que involucrarme políticamente a los fines de producir un cambio. ¿Te ha costado eso? Creo que hay un altísimo grado de frustración luego de 20 años no haber podido lograr, porque esto tiene un cuarto de siglo. Este proceso de deterioro progresivo que ha habido en Venezuela, de destrucción progresiva de la economía, del tejido social, tiene ya un cuarto de siglo. Es decir, que estamos acercándonos al tiempo de la dictadura de Gómez, o estamos acercándonos al tiempo que pasó en el poder Guzmán Blanco. Es decir, ha pasado toda una generación. Y el grado de deterioro que estamos viendo. Adrián busca romper un nuevo techo de cristal con su candidatura a la presidencia. Es correcto, sí, podemos verlo así. Se habla que las mujeres rompemos los techos de cristal porque normalmente cuando se incorre en política se quería que la política fuese una actividad exclusivamente masculina y liderada exclusivamente por el sector masculino. ¿Y tú sientes que tienes oportunidad? Yo quiero tener la oportunidad. ¿O no sigue la masculinidad en eso? Ah, bueno, las barreras que en todas partes ponen a la participación política de las mujeres, el sistema patriarcal, son evidentes. Me tocó abrir un doctorado en Derecho en la Universidad de Barranquilla la semana pasada, en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, que es una universidad privada, que abrió el primer doctorado en género como opción, como estructura de investigación en América Latina. Y me tocó dar la clase inaugural, y dando esa clase inaugural justamente de lo que hablé fue de las barreras a la actividad política de las mujeres, que fue completada por otras de las ponentes, por cierto. Y es algo que no se puede negar.
En Venezuela, por ejemplo, en las estructuras actuales de poder, la participación política de la mujer no excede... Pero hay más mujeres, hay muy mujeres en las cámaras de diputados. No ha habido, al contrario, ha venido disminuyendo, aún en esta que fue supuestamente electa en diciembre del año 2020, la participación política de la mujer bajó por debajo del 30%. Bueno, ¿y cuál es tu propuesta ahora? Las propuestas son muy claras. Sí, hay que ir hacia la democracia y eso no puede hacerse sino en coalición. Pero además tenemos que salir del estado de pobreza. Para eso necesitamos nuevas inversiones y desarrollo económico. Tenemos que hablar de qué vamos a hacer con PDVSA, quedando 20 años apenas de consumo petrolero a los niveles actuales, porque hay un proceso de transición hacia otras fuentes de economía. Pero para que vengan nuevas inversiones necesitamos institucionalizar a Venezuela. Venezuela tiene el dudoso récord de ser el segundo estado menos institucionalizado después de Corea del Norte. Entonces tenemos que hablar de presupuesto. No hay presupuesto desde hace muchos años, 9 años, rendición de cuentas, transparencia en la contratación, imposición, o sea, el régimen impositivo, impuestos que son esquizofrénicos y que están ahogando a las pocas empresas que existen. Tenemos que hablar de los temas de institucionalidad jurídica, es decir, Estado de Derecho, porque sin eso no van a venir las nuevas inversiones, pero tampoco pueden venir si no hay electricidad, si no hay internet, si no hay educación, si no hay salud, si no hay agua potable. ¿Cómo ves tú la oposición ahorita? La veo que no está hablando de estos temas. No está hablando, no tiene conciencia clara de, uno, que hay que ir hacia la democracia y cómo hacerlo. Solo se puede hacer con una coalición amplia. Eso no está claro. Veo que... ¿Cómo ves tú los partidos tradicionales? Mira, lo veo de la siguiente forma. Hubo un país en el cual un grupo gobernó con un grupo, para un grupo, por un grupo y dejó a otros afuera. Esos excluidos tomaron el poder y gobernaron con el grupo, por el grupo y para el grupo y dejaron a los otros afuera. Y ahora se pretende reeditar ese proceso. Si no nos damos cuenta que la transición hacia la democracia debe ser hecha con todos y que aquí cabemos todos y que debemos estar con todos y que debemos sanar las heridas que se han producido por estos 25 años, por este cuarto de siglo. ¿Tú te estás reuniendo con otros de oposición? Por supuesto. Para llegar a esos acuerdos. Por supuesto. No solamente, cuando yo hablo, no solamente le hablo, cuando yo hablo, no solamente le hablo a la gente de la oposición, le hablo también a esa categoría llamada de ninis, que representa alrededor del 70% que tiraron la toalla para que recojan la toalla y vuelvan a luchar por Venezuela, y sobre todo al chavismo descontento. Esa base firme del 15% de intención de voto que tiene el chavismo, ahí hay un potencial de incorporación en la democracia enorme, porque al menos el 60%, de acuerdo con los últimos estudios, tiene una posición absolutamente crítica sobre la situación de Venezuela. ¿Tú quieres ser presidente? Yo, por supuesto, para eso estamos aquí. ¿Sí? Por supuesto. Pues aquí veo que en CNN dice Tamara Dian, primera mujer transgénero en aspirar a la silla presidencial de Venezuela. Es correcto. Y mira, ¿por qué? Porque tengo las capacidades, tengo los conocimientos, tengo los contactos internacionales, tengo la capacidad de crear alianzas nacionales e internacionales que otra gente no tiene. Por ejemplo, en mi comando de campaña yo integro gente que viene del chavismo, que está en la posición de Nini, que viene gente de la oposición. Eso no lo hace nadie. ¿Pero por qué? Porque yo creo en esa Venezuela de inclusión, yo creo en esa Venezuela de reconciliación, yo creo en esa Venezuela donde quepamos todos y todas. O sea que tú dices sin revanchismo. No, el revanchismo llevaría a lo mismo, lo que no quiere decir renunciar a la justicia transicional, porque sí hay que hacer justicia transicional para aquellos casos de violaciones graves de derechos humanos o de altísimos grados de corrupción. Lo otro, el revanchismo no nos va a llevar sino a la imposibilidad de establecer un sistema democrático estable. Me están informando que el tiempo se agotó. Bueno, muchísimas gracias y perdona que haya sido tan vehemente. Yo no perdono, yo acepto todo. Okay. Un mensaje al final. Bueno, el mensaje final tendría que ser, vamos a crear una Venezuela con todos, por todos y para todos, porque aquí tenemos que caber todos. Ok. Tú gobernarías con todos. Con todos. Los que quieran. Los que quieran entrar de buena fe. Y los que no quieran. Y los que no quieran que se queden afuera, pero que no sea porque yo les he excluido. Ok. Gracias. Gracias a ti.
David Lubera, profesor de Artes Plásticas, especialista en arteterapia de la Unidad Educativa Integral La Patria de Bolívar. Y aquí leo algo que dice: algunas personas con autismo tienen dificultades para procesar los sentidos. Otros tienen inconvenientes para comunicarse. A otros les cuesta socializar, pensar, moverse físicamente o simplemente llevar una vida cotidiana. ¿Qué tal? Sí, bueno. ¿Usted dónde está metido? Bueno, yo soy autista. ¿Por eso? El tema del arte me ha ayudado mucho a poder regular la parte sensorial, que realmente, bueno, no es tan simple, pero tenemos un problema muy serio en la microbiota, en la microbiota, en nuestros intestinos. Entonces, bueno, se filtran muchas toxicidades y generalmente estamos inflamados, estamos alterados. Bueno, tenemos tolerancia con el gluten o algunas cosas, entonces necesitamos controlar algunas veces la ansiedad, cualquier cantidad de cosas, y el arte permite que podamos tener, por lo menos, medir tiempos, distancia, texturas, emociones. Somos muy literales porque realmente estamos alterados sensorialmente, en su mayoría. ¿Tú estás alterado ahorita? Ahorita, no, yo he aprendido a calmarme y eso ha pasado por miles de razones. En el libro Autismo desde el autismo... Cuando se altera, ¿hay violencia? Sí, por supuesto. Cuidado aquí. No, ya yo no, Okay. soy... Sí, adelante. Pero tuve una infancia difícil, bastante difícil. Hoy en día soy profesor de arte, pues mi profesión me ayudó a entender un poco lo que me pasaba. Me diagnosticaron a los 40 años y ya yo venía trabajando lo que era el autismo sin saber que yo era autista. ¿Por qué tu infancia fue difícil? Bueno, yo creo que el de todos en algunos... Al de todo el autista. Sí, bueno, porque venimos también de una situación ya cuando vivimos en zonas populares, recolectábamos agua en pipotes, el asunto de los metales pesados, la genealogía de mis padres, y nosotros arrastramos conductas que generalmente tú dices, bueno, esta persona es inquieta o se cayó cuando era chiquito, y no sabíamos realmente de este auge de lo que era el autismo a ciencias ciertas, pues. Pero hay muchas personas en nuestra sociedad que son autistas y no lo saben. ¿Y entonces? Bueno, ¿Cuándo lo llegan a saber? algunas veces llegan a situaciones, en asilos, en cárceles quizás, en los peores casos. Tú no has pasado por ahí. Bueno, he dado clases en La Planta, en El Cepello, en Portuguesa y en otras cárceles, pero eran para investigación personal. ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu evaluación de esa actividad? Bueno, creo que, aunque parece muy simple, el amor es muy importante. Cuando nosotros, algunas veces nuestra conducta es despertar reacciones por falta de amor o de aceptación, ¿no? Entonces, con todo el proceso que tenemos químico, pero nosotros tenemos el poder que nuestras emociones pueden llegar a entendimiento. ¿Cómo se hace eso? Algunas veces con ejercicios no verbales como es la pintura, el dibujo y la interpretación de la misma. Entonces la gente baja un poco sus defensas, ese cortisol empieza a bajar, cuando empieza a bajar ese odio, la rabia, y empiezan a entender el por qué soy como soy, ¿no? Entonces ese proceso es un proceso plástico, artístico, que cuando tú lo explicas correctamente, aquella persona que está dentro del espectro o no, puede entender de por qué reacciono de esta manera. La culpa es de las otras personas, pero la responsabilidad es tuya mejorar esa conducta. Entonces lo invitas a cambios. Okay. En tu vida cotidiana, tu relación con la familia... ¿Es buena? Es buena. Por supuesto, mi papá, mi mamá, los amo eternamente. Mi hermana, que ha sido mi base también, me ayuda. Y por supuesto tengo un hijo llamado Sebastián, que es increíble, tiene 10 años y me ha ayudado también a comprender. La educación me ha ayudado primero, a amar a mis alumnos, no importa la condición en que estén. Pero como profesor tengo la responsabilidad de enseñar. Entonces tengo que no tener una receta para enseñar. Tengo que buscar el patrón adecuado para ese alumno. Entonces tengo que buscar las estrategias.
Y de esta forma, reinventándonos, siendo venezolanos, que ya tenemos bastante tendencias en reinventarnos muchas veces, hemos buscado la manera, utilizando herramientas como el Lego, el lápiz, la pared, el piso, un juguete, la palabra, para poder enseñar y mostrar cambios significativos. La situación del autista en Venezuela en este momento. Esa es una pregunta increíble. Yo creo que hay varias cosas que vemos del autismo que nos los pintan que es diferente, o es fantástico o es negativo. Y yo creo que es una bendición el autismo. Y te voy a explicarlo por qué. Porque el autismo generalmente tenemos dificultad con un sentido, pero se amplifican los otros. Entonces, cuando tú entiendes cuál es tu identidad y tu talento, llegas a ser obsesivo y llegas a ser muy bueno en lo que haces. No es que eres brillante, pero es que lo has hecho tantas veces y te vuelves como... Y has luchado con algo que es el rechazo. El venezolano... ¿Te ha complejado ese rechazo? ¿Cómo? El complejo. Es un... ¿Te sientes acomplejado por el rechazo? No. ¿Te sientes rechazado por la sociedad? No, yo en este momento no me importa mucho eso. Me interesa más es buscar... ¿Pero lo has sufrido? Sí, por supuesto. Todavía lo puedes ver correctamente. En la educación lo ves. Hay profesores que no están preparados para esta población y como no están preparados los rechazan porque como no entiendes o llevas un ritmo distinto, simplemente no tengo las herramientas para ayudarte. Hablando un poco de la educación, bueno, yo me gradué en la UPEL, IPC, y creo que es una forma muy experimental de buscar la forma de enseñar. Y pues me he dado la tarea de moldear esas metas. ¿Cómo ves el país ahorita? El país está en una situación bastante difícil, pero estamos entrando en una etapa bastante a donde tenemos que entender que la creatividad viene a todos los sentidos. Pero el autismo, en este momento, son personas que están capacitadas por su conducta, por su manera. Primero, no son corruptos, no permite la mentira, partiendo de ahí. Entonces, como son obsesivos, vienen ¿Cómo sabes tú cuando un autista no es corrupto o rechaza la mentira? Es que hay un problema con las células espejo, de lo cual permiten que tú hables la verdad. Es como no manipulas, digámoslo así, con la palabra. Hay unos que logran hacer autistas muy malos, muy negativos socialmente, ¿no? Pero generalmente son personas que son muy sensibles, ¿no? Dependiendo de los trastornos. Y trastornos que han sido impulsados. Venimos de una pandemia, de lo cual todos entramos dentro de un trastorno. Así. 1 de cada 36 niños es autista. Pueden ser más. Sí. Claro, porque por lo menos yo vi unos números en estos días bastante interesantes con el estado de Bolívar, a donde lo que es la explotación de minas y el mercurio ha traído un 85% de una zona que están naciendo muchos autistas. Entonces, la gran pregunta es qué hacemos con esta población. Está aumentando el autismo. Por supuesto. No nada más aquí en el mundo. Yo sé, por eso, pues en Venezuela. Sí, por supuesto. Sí. Desde la alimentación, cualquier cantidad de cosas que están pasando con respecto a esa explotación de minería, contaminación, etcétera. Vamos a una sociedad bastante problematizadas en ese sentido y si no tenemos las herramientas adecuadas, pues... Pero el autista no se considera un ser inferior, es un ser para nada. avanzando. Yo creo que es una nueva... viene de avanzada. Por eso. Sí, por supuesto. Pero sensible. Hay unos que son hipo y hay otros que son imper. O sea, son muy sensibles o hipo. Mucho. Sí. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, son condiciones ya genéticas, pero hay unos que aguantan más, hay otros que son hipersensibles. ¿Tú aguantas más? ¿Hipersensible? Hipersensibles. ¿Un mensaje? El mensaje sería a todos mis alumnos y a todos futuros alumnos que yo pueda darle clases, y es que me encantaría tener la oportunidad de dar herramientas para que sean mejor, sean aceptados o no, tienen que sacar lo mejor de ustedes, y creo que estamos en el mejor momento de la historia para hacer cambios significativos, y esos cambios vienen de la población autista, ya que hay muchos que están distraídos. Bueno, gracias por venir al programa.
Wow, me quedaron muchas ganas de seguir hablando con usted y muchas gracias a ustedes por invitarme aquí en Televen. Después hablamos con más tiempo. Parece que el por muchacho supuesto. le va a dar, No, se tranquilo. le va a caer la mano diciendo que se acabó el programa. ¿Ah? Buenísimo. Gracias. Gracias a David usted. Lovera, profesor de Artes Plásticas, especialista en arte terapia de la Unidad Educativa Integral La Patria de Bolívar. Sí. Gracias. La invitación es, vamos a comenzar la nueva tendencia del autismo desde el autismo, Ok. un monólogo que vamos a tener en redes sociales. Ah, qué bueno. Bueno. ¿Sí? Invitado está. Muchísimas gracias. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.